Dick Roach es el ministro irlandés de Asuntos Europeos y tiene una misión: convencer a sus compatriotas de que voten sí en el segundo referéndum para aceptar el Tratado de Lisboa. Sin embargo, la campaña previa a la consulta no está exenta de polémica. La popularidad del primer ministro Brian Cowen está bajo mínimos y las organizaciones a favor del no acusan a su gobierno de aprovechar la actual crisis económica para convencer a la gente para que opte por el sí. Pese a que de momento esta última opción encabeza las encuestas, Dick Roach asegura que no descansará hasta que tenga lugar el referéndum. Minister Roach, first welcome to Euronews. No quiero poner mucha presión sobre usted o su gobierno, pero dentro de 2 semanas, el 2 de octubre, la Unión Europea al completo estará observando qué deciden. ¿Está nervioso? No estaría diciendo la verdad si afirmase que no estoy nervioso. El resultado de un referéndum siempre es difícil de predecir. Yo he estado pidiendo el voto, visitando a la gente en sus hogares. He estado en 7 u 8 condados y tengo que decir que mis sensaciones son mejores que las del año pasado. La gente está más concentrada en este asunto. Los problemas económicos han hecho que la gente se fije más en la realidad económica de Irlanda, que como una isla pequeña depende de una manera extraordinaria de las exportaciones y de las inversiones extranjeras. Es decir, necesitamos formar parte de una forma real de Europa. No podemos quedarnos parados en una especie de zona euroescéptica. Creo que las concesiones y garantías que nos han dado son bastante prudentes, están bien orientadas y se adecúan a las preocupaciones que se mencionaron en la campaña del referéndum del año pasado. Estas garantías no estaban garantizadas, por así decirlo, en el primer referéndum. Sí, eso es muy importante decirlo, porque tras la primera consulta popular hicimos un análisis muy detallado para averiguar por qué el pueblo irlandés, que tiene una imagen muy positiva de Europa, estamos entre los más positivos al respecto dentro de los 27, había votado no al Tratado de Lisboa. Cuando empezamos a examinar aspectos concretos, nos dimos cuenta de que el 80% de los irlandeses ya hubiesen votado sí o no, o ni siquiera hubiesen votado, creían que estar bien posicionados en la Comisión era absolutamente importante. Creían que era muy importante para un país pequeño tener su sitio en la mesa de la Comisión. Ese fue uno de los primeros pasos positivos. Una parte no tan positiva es la popularidad. La popularidad del primer ministro Brian Cowen se encuentra en su momento más bajo. ¿No les preocupa que el referéndum se convierta en un voto de castigo contra él y su gobierno? Tiene razón, las encuestas de opinión son en estos momentos muy negativas para nuestro partido. Están en el punto más bajo de nuestra historia y tenemos una historia muy larga. Pero creo que la gente sabe diferenciar. Estábamos haciendo campaña en mi pueblo la pasada noche, vivo en Bray, y lo que vi fue muy interesante. La gente decía que no estaba muy contenta en algunos aspectos con el gobierno, pero que iba a votar por el sí. La gente está tomando esa decisión. Saben de sobra que en el futuro habrá elecciones generales y ese será el momento de reflejar si el gobierno lo ha hecho bien o si otro puede hacerlo mejor. Este no es el momento. Uno de los puntos sobre los que el no ha atacado es que su gobierno ha permitido a la Comisión Europea tomar el mando y forzar otro referéndum. Eso es completamente falso, absolutamente falso. Sé que hay quien cree que si se repite continuamente una gran mentira, la gente terminará por creérsela, pero eso no convierte una mentira en verdad. Está fuera de toda duda que las actitudes adoptadas por el gobierno y por las instituciones de la Unión Europea han sido totalmente respetuosas. Se aceptó que el pueblo de Irlanda había hablado y, según nuestra Constitución, son la única autoridad soberana porque solo el pueblo puede reformar la Constitución. Los irlandeses son la autoridad soberana y se debe escucharles. Pero cuando dice que el pueblo es soberano y que esto es una democracia, los críticos dicen que el año pasado se votó no y que un no es un no. Y sin embargo ahora han pedido a los irlandeses que voten de nuevo sobre el mismo tratado. Me gustaría contarle una historia. Me siento afortunado por haber estado casado con la misma mujer durante más de 30 años. Tuve que pedirle matrimonio varias veces antes de que aceptase casarse conmigo y me siento satisfecho por haber persistido.
En la actualidad, la situación ha cambiado, el contexto es distinto. Ha cambiado porque si votamos sí, tendremos un comisario. Sobre el aborto, los impuestos y la neutralidad militar, estos tres temas estaban siempre sobre la mesa, en todos los pósters, en todos los anuncios, en todas las campañas del no en la última consulta popular. Ya hemos solucionado esos temas. Ahora volvemos a consultar a la gente sobre el mismo tratado, eso es verdad, pero en un contexto diferente. Y, por supuesto, el cambio más importante es que habrá un comisario por cada Estado miembro. Y si se vota no, no habrá garantías. Si optamos por el no, la situación será muy sencilla. Regirá lo previsto en el Tratado de Niza. Y el Tratado de Niza dice que si llegamos al actual número de Estados miembros, habrá menos comisarios que Estados miembros. Eso dice la ley. Nosotros votamos y ratificamos ese tratado, al igual que lo ratificaron el resto de miembros. Así que esa es la posición legal. Y ninguna afirmación inteligente dirá que se puede optar por otra cosa que no sea la postura legal. Europa se verá sumida en una serie de decisiones difíciles si Irlanda vota no. Una cosa es cierta, si optamos por el no, estaremos en una posición en la que todos perdemos. El ministro de Exteriores irlandés ha insistido en que el gobierno no dimitirá si el 2 de octubre el no gana el referéndum. Parece una forma extraña de hacer campaña por el sí. Parece que dice, si votáis por el sí, entonces puede que dimitamos. Ese no es el caso. El ministro estaba respondiendo a una pregunta muy específica que no tenía nada que ver con el referéndum. Si él no gana el referéndum, dimitirá. Y, por supuesto, si se responde que sí, entonces este referéndum pasará a convertirse en una especie de elecciones generales. Estamos hablando de un referéndum sobre el Tratado de Lisboa. Punto. El presidente francés Charles de Gaulle tuvo razón hace unos años cuando dijo que el problema con un referéndum es que a veces parece que respondes a preguntas distintas que a las que te han formulado. Nosotros queremos asegurarnos de que eso no suceda. Como dice uno de los pósters de campaña de uno de los grandes grupos de negocios de Irlanda, la recuperación de Irlanda empieza con un voto por el sí, al igual que lo hará la recuperación de Europa. Y eso es muy importante. No se trata solo de Irlanda, se trata también de los otros 26 Estados miembros, de 490 millones de personas en toda Europa. Que Europa se convierta en un lugar más democrático va en beneficio de todos, y que tengamos una estructura institucional más eficiente también va en beneficio de todos, al igual que tener una voz más audible en el mundo. El Tratado de Lisboa nos dotará de esas tres cosas. Más democracia, seremos más eficientes y más efectivos. ¿Y quién puede oponerse a eso?